Cuenta acá. Ok. Ahí se empezó a grabar igual. Bueno, muy buenas tardes a todos. Hoy damos inicio a este taller de la idea a la acción, cómo presentar un proyecto de innovación docente. Hoy tenemos el honor de tenerlo como expositor al profesor doctor Antonio Miñanes Pigares, de la Universidad de Granada. Él es profesor titular de la Facultad de Educación de la Universidad de Granada, pero también es un experto en innovación docente. Lleva más de 16 años ayudándonos en la UNA, apoyándonos sobre todo al Comité Permanente de Innovación Docente de la Universidad Nacional de Asunción. Y hoy nos acompaña para darnos pautas de cómo redactar, cómo presentar ese proyecto de innovación docente. Así que muy bienvenidos todos, profesor Miñán. ¿Quiere agregar algo más a la presentación? Bienvenido. Y muchas gracias. Sí, parece que tenía el micrófono abierto, José Miguel. Perdón, ya muchas gracias. Sin querer, también, un segundo, profesor, yo no me presenté, hay gente que no me conoce, yo soy la doctora Carmen Varela, soy la coordinadora de innovación académica de la Facultad de Ingeniería, y nos acompaña también el licenciado José Miguel Palacios, que él está representando a la Facultad de Filosofía, con quien hemos hecho este taller de interfacultades. Ambos somos miembros de la Comisión Permanente de Innovación Docente del Rectorado. Adelante, profesor. Sí. Comienzo yo, entonces. Sí, bueno, muy buenas tardes para nosotros, muy buenas noches desde España. Pero es un placer estar aquí compartiendo con José Miguel y con Carmen este taller en el que intentamos revitalizar y dar puntos de referencia para que cualquier profesor o cualquier equipo de profesores o profesoras de la Universidad Nacional de Asunción, de cualquier facultad, de cualquier filial, pues se anime y presente, convierta sus ideas en proyectos de innovación docente, que así es como se titula, ¿no? De la idea al proyecto, de tener una idea, que por cierto, la idea hay que detenerse un momento a ver qué tipo de idea, ¿no? Y luego, es decir, que sea adecuada, que sea buena, nueva y que resuelva problemas, que esa es la definición que venimos defendiendo y manteniendo, y creo que sigue funcionando. ¿Qué entendemos por innovar? Pues algo nuevo, bueno y resuelve problemas. Y a mí me gustaría empezar por aquí, por el concepto de lo que es innovar y lo que tiene que ser la idea. Claro, aquí vemos imágenes de arquitectura que resuelven problemas, que son buenos, tienen una gran calidad y son cosas novedosas, innovadoras. Pero esto tenemos que trasladarlo a la educación, y concretamente a la educación superior, a la universidad. Entonces, ¿qué significa nuevo, no? Empecemos por ahí. Alguien que quiere innovar, que quiere plantear una innovación docente, tiene que pensar qué es nuevo con respecto a qué. La primera cuestión es con respecto a la docencia anterior. O sea, yo vengo haciendo una docencia de una determinada manera y tengo la necesidad, el deseo, la inquietud de cambiar y de hacer algo novedoso respecto a lo que vengo haciendo. Pero claro, siempre que lo que vengo haciendo podamos definir bien en qué necesita mejorar. Porque hay veces, que esto también debemos de decirlo aquí al principio, que estamos haciendo bien alguna cosa y no tenemos que cambiarla, tenemos que mantenerla, ¿no? Este podría ser tal vez un principio de la innovación docente, que se trata de hacer cosas nuevas, buenas, resuelven problemas, pero una vez que están instauradas, debemos mantenerlas, ¿no? Bueno, entonces, en primer lugar, respecto a la docencia anterior, es algo nuevo, porque detecto problemas. Entonces, estos tres conceptos están unidos entre sí.
es nuevo con respecto a la docencia anterior porque puedo mejorar en algún aspecto o noto que hay algún problema y entonces pienso que es bueno introducir alguna novedad, alguna mejora, alguna novedad. Por ejemplo, hay conceptos que yo vengo manejando en mi asignatura en cursos anteriores y me doy cuenta que tienen dificultad en cuanto a la complejidad, dificultad de comprensión. Entonces necesito inventar, vamos a utilizar también esta palabra en este campo, alguna forma, algún método que facilite que se puedan adquirir por parte de todos y de todas estos conceptos que son más complejos y más difíciles. Por ejemplo, ¿no? Puedo partir de ahí, ¿no? De que echo de menos mejorar la comprensión por parte de todos los estudiantes, porque me doy cuenta que hay una gran mayoría que muchas veces, o una gran minoría, hay muchos estudiantes que no siguen, les cuesta más y no acaban de comprender esos conceptos complejos. Bueno, en segundo lugar, es nuevo porque yo creo que este es importante, respecto al avance de la ciencia y la tecnología. O sea, nosotros como docentes universitarios tenemos que estar al día y estar atentos a lo que está ocurriendo en nuestro campo, en los avances, y intentar trasladar a nuestros estudiantes esas novedades científicas, tecnológicas que están ocurriendo. Algunas de ellas como algo descubierto, algo hecho, y en otras ocasiones algo que son interrogantes y que no está resuelto, pero tenemos la obligación, digamos, de poner en contacto a nuestros estudiantes y nosotros mismos en nuestra investigación con ese tipo de avances que se están produciendo en la ciencia y en la tecnología. Por lo tanto, hay novedades en mi campo que tengo que ir incorporando a mi docencia. Aquí en España, si me permiten una pequeña... no es anécdota, porque realmente fue algo desagradable. Tuvimos un apagón, no sé si se enteraron, y se apagó toda la energía eléctrica de toda España. Luego había una profesora de Cuba en una estancia aquí en España y dice, bueno, nosotros en Cuba los apagones son muy a menudo, ¿no? Claro, ¿por qué no podemos utilizar este tipo de situaciones, desastres naturales, crisis climáticas, fallos técnicos de gran magnitud? Y esto puede ser el origen de proyectos de investigación por parte de los estudiantes. Esto puede ser el origen, por ejemplo, para campos como la ingeniería, la arquitectura, infraestructuras que resistan este tipo o algún tipo de catástrofe, movilidad sostenible, la energía y la eficiencia estructural, nuevos materiales, etcétera, ¿no? Sí. Nuestra investigación, nuestros avances en la ciencia deben de ser el origen de innovaciones y trasladarlos a nuestros estudiantes de grado, por supuesto de posgrado, pero también de grado. En economía, por ejemplo, ahora se utiliza mucho el concepto energía circular, ¿no? La refabricación, la reutilización, el reciclaje. Así que, ¿por qué no utilizar también conceptos de avances en la economía? Por ejemplo, la Universidad de Córdoba, aquí en España, ha descubierto cómo reutilizar un producto de la aceituna, que se llama alperujo de la aceituna, del aceite de oliva, el alperujo, como combustible, como fertilizante sostenible. Bueno, he ahí un ejemplo de investigaciones, de novedades que pueden ser el origen de convertir nuestra enseñanza en algo interesante, motivador e innovador. Por ejemplo, en las ciencias, con la IA tenemos investigaciones y descubrimientos de la medicina personalizada.
a través de la IA, o tratamientos adaptados al perfil genético de cada paciente. Bueno, está habiendo avances importantísimos que tenemos que ponernos a ese nivel. O, por ejemplo, algo que siempre me llamó a mí la atención, permítanme que ponga al principio algunos ejemplos de diversas ciencias, lo que es fabricar agua a partir del aire. Eso para zonas áridas, eso ya se conoce y existen máquinas que lo hacen, ¿no? Pero mi pregunta, como siempre, es ¿por qué no se hace? O por qué no se hace de manera más masiva o más humanitaria, puesto que hay muchísimas zonas del planeta que necesitan agua. Es decir, podemos utilizar del avance de la ciencia algo nuevo. En educación quisiera también comentar y realmente hablar de novedades. En educación es transversal a todos nuestros campos. La educación universitaria es un campo de gran importancia y tiene que ver los avances que se están produciendo, como por ejemplo plataformas en abierto, como es Khan Academy o como es Duolingo, por citar una app para el aprendizaje de idiomas, que utilizan IA para el aprendizaje personalizado. Bueno, esto sí, nos vamos a ir dando cuenta que ya la IA se encuentra en todo, ¿no? La arquitectura educativa sostenible, metodologías activas. Hablando de educación, sí es cierto que lo hemos hablado en muchas ocasiones, que las metodologías activas, me estoy refiriendo al aprendizaje basado en problemas, al aprendizaje cooperativo, al aprendizaje por proyectos, etcétera. Se trata de metodologías que provienen del principio del siglo XX. Sin embargo, seguimos en el siglo XXI teniéndolas como un referente de gran importancia. Por lo tanto, convertir mi docencia en un aprendizaje por proyectos o estudio de casos o alguna otra metodología activa puede ser un origen muy interesante para empezar. Y el tercer punto que quisiera mencionar en torno a lo que es nuevo es que no sería, la tercera idea que yo quisiera aportar aquí hoy, que no sería malo que nos detuviéramos por un momento a pensar en mi área de conocimiento cuáles son las metodologías que son más coherentes y que pueden ser origen de innovación. Me explico. Se trataría de describir las situaciones básicas de cada uno de nuestros campos, donde nuestros estudiantes en el futuro van a trabajar ahí, en ese contexto, en esa situación. Por ejemplo, si hablamos de derecho, nos viene a la cabeza rápidamente los que no estamos en ese campo, pero sí somos ciudadanos que sabemos que se trabaja con juicios o con estudio de casos. En medicina, pues el estudio de casos clínicos o la simulación. En medicina se trabaja mucho el tema de la simulación. En trabajo social también el estudio de casos, los debates, la simulación también en trabajo social. En ingeniería, pues la elaboración de productos, de artefactos, de máquinas, de robótica, de software, si fuera el caso de ingeniería informática. Y ya casi que estoy hablando de ingeniería y de este tipo de ideas y ya me está surgiendo casi un tipo de innovación docente que es el de la fabricación de productos, el de la fabricación de máquinas o lo que se presente en cada asignatura. Y luego se pueden hacer jornadas científicas o exposiciones de los productos que se han elaborado por parte de los estudiantes. En comunicación, pues analizar noticias, elaborar noticias. Economía, el análisis de cómo se gestionan los recursos, las decisiones que se toman en las empresas. La macroeconomía, la microeconomía desde un punto de vista de la simulación. Es decir, acabo de hacer un recorrido breve de lo que podría ser la invitación que yo hago a que cada área de conocimiento se detenga a pensar un foco de atención de este campo, de nuestro campo, y qué metodología podría ser más adecuada en función de lo que van a hacer luego en la realidad, en el ejercicio de la profesión.
Bueno, hablaba de nuevo, aquí vemos también nuevo como desde el punto de vista de la arquitectura, ¿no? El prohibido el ángulo recto, el tema de la ecología, la altura. Bueno, voy a hablar de bueno en educación. Aquí vemos como el equilibrio, la seguridad y los buenos materiales. ¿Se imaginan que los materiales que ahí hay no sean buenos y se caiga esto, ¿no? Entonces tenemos que hacer que tenga calidad nuestra innovación y luego resuelve problemas, pues el poco espacio que hay en las grandes ciudades, la naturaleza y demás. Entonces me detengo por un momento a pensar en lo que significa bueno en cuanto a la educación, teniendo como imagen, porque claro, lo que estamos aprendiendo es desde el campo sobre todo de la arquitectura, que tenemos muchas innovaciones para trasladarlo a la educación. ¿Qué es bueno en educación? ¿Qué es la calidad en la educación? Pues mire, en primer lugar, es bueno en educación decidir qué es lo que tienen que aprender, cuáles son los contenidos que están cambiando a lo largo de los años, de los descubrimientos, de las novedades. ¿Qué es lo que tienen que aprender? En segundo lugar, que aprendan, que nos aseguramos que aprendan. Eso sería bueno. Por lo tanto, el foco de atención para nosotros tiene que ser siempre el aprendizaje de los estudiantes. ¿Qué es lo que tienen que aprender? Me aseguro de que lo aprendan. También les oriento adecuadamente, porque a veces no es suficiente con que aprendan cosas, sino tenemos que orientarles acerca del mundo laboral y de cómo se tienen que mover y cómo tienen que conseguir empleo y demás. Y luego, por supuesto, también el rendimiento, que sacan buenas notas y que tienen un buen rendimiento. Y por último, la equidad. La equidad, que es bueno, por lo tanto, es que nos aseguramos de que aprenden competencias y contenidos que son relevantes, que son coherentes. Nosotros en nuestro caso aquí en España tenemos lo que se llaman libros blancos. De cada una de las titulaciones están allí las competencias y los contenidos que tiene que aprender los que se titulan en ese campo. Después hablamos de que nos aseguremos de que aprendan. Y nos aseguramos de que aprendan haciendo que tengan una capacidad para lograr, o sea, tenemos que tener la capacidad de que adquieran conocimientos, habilidades. Y tenemos que tener formación nosotros. La innovación docente es un proceso de cambio de la práctica educativa del docente, por lo tanto los docentes tenemos que formarnos, tenemos que actualizarnos y tenemos que disponer de recursos educativos adecuados, motivadores, accesibles, para que produzca una mejora en el aprendizaje de los estudiantes. Y como decía, finalmente tenemos que preocuparnos también de que terminen la carrera y tengan trabajo, ¿no? O le demos las herramientas para que lo consigan. Es por eso que uno de los tipos de innovación docente que yo creo que todas las facultades deberían tener son los planes de acción tutorial al principio de la carrera para nivelar aprendizajes que algunos estudiantes necesitan y también al final para dotarle de herramientas de cómo preparar un currículum, de cómo enfrentarse a una entrevista de trabajo y de cómo desarrollar y conseguir empleo y mantenerlo. Así que en ese sentido también quiero poner énfasis en lo que es la orientación y en este caso los planes de acción tutorial. Acaba de leerse una tesis de maestría en la Facultad de Ciencias Químicas justamente de un proyecto, de un plan de acción tutorial de lo que son por mentorías, por los alumnos mentores, los estudiantes más aventajados, que tienen más edad, ayudan a los que están empezando y realmente ha dado unos frutos excelentes, ¿no? Yo creo que esos deberían de ser decisiones de innovaciones docentes, como decía al principio, que se deberían de institucionalizar y de planificar para que sigan existiendo en todas las facultades. Bueno, y decía también por último que no es algo nuevo, algo bueno y que resuelve problemas. Haciendo un brainstorming de los posibles problemas, pues podemos decir que a lo mejor me parece que suspenden mucho, que reprueban
que no superan la asignatura muchos alumnos, ¿no? O también podemos ver que hay gente que falta a clase, no vienen a clase, ¿no? O noto que las clases son aburridas. Todo esto puede ser el origen de problemas o de mejorías que estamos viendo. Y yo también quisiera aquí aprovechar para decir que quien tenga intención de hacer un proyecto de innovación docente debería de empezar a tomar datos ya de qué rendimiento, de cuáles son las notas, las calificaciones que obtienen los estudiantes ahora mismo. ¿Por qué? Porque luego cuando pongamos la innovación a funcionar, entonces nosotros vamos a ver que hay una mejoría. Tenemos que comprobar que aprueban más, que hay un mejor rendimiento. Entonces, desde un punto de vista de investigación, tenemos que ser un poco previsores, un poco planificadores y pensar en esto, en que necesitamos un antes y un después en torno a ver cómo funcionó, qué efectos tuvo la innovación. Esto es importante de cara a la difusión de lo que hacemos en innovación y de cara a la investigación que tenemos que hacer con ella. Puede ser, como decía antes, que le falten conocimientos previos, etcétera. Desde luego, la innovación docente debe cumplir estas características. Tiene que estar centrado en el estudiante, insistimos una vez más en las metodologías activas, planteando desafíos al estudiante como punto de partida. Los recursos TIC hoy es obligado también, y ya con la IA, pues mucho más. Tenemos que estar actualizándonos rápidamente y haciendo que los estudiantes también lo usen de manera ética, la IA. Por lo tanto, es en segundo lugar los recursos TIC y IA, los feedback de tutoría, como estaba diciendo antes, conectar con los estudiantes, ver en qué punto le puedo ayudar, cómo le puedo decir esto va por buen camino o te falta esto. Tenemos que garantizar la atención y el seguimiento del estudiante mediante una tutoría personalizada. Aquí vendría también el tema que se puede trabajar desde un punto de vista de la coordinación en las facultades, desde el decanato, de cuántos alumnos tenemos por aula y cómo podemos hacer estas tutorías. Y hay una innovación docente que está todavía empezando en el ámbito no universitario, pero no en el universitario, que yo sepa, que se llama docencia compartida. Y deberíamos de empezar a innovar también desde el ámbito de que, bueno, pues la clase no es de un profesor, es de dos, y estamos dos en la clase y podemos hacer grupos interactivos y podemos hacer trabajo cooperativo, podemos hacer muchas cosas. Y podemos hacer tutorías de una manera mucho más cercana, que yo creo que la calidad de la educación universitaria está en gran medida en la realización de seminarios y de tutorías, ¿no? Y por último, un entorno de motivación significativo, una enseñanza conectada al entorno y con un alto grado de motivación para que el aprendizaje sea significativo. Este debe de ser el origen y el arranque. ¿Qué está pasando ahí fuera? ¿Cuáles son las noticias, las novedades, las situaciones, los problemas que podemos y debemos traer al aula? Y a partir de ahí, empezar a trabajar con lo que ya conocemos, con las metodologías, con la elaboración de recursos y demás. ¿Y podemos pasar a la siguiente, por favor? Muchas gracias. Bueno, pues vayamos, por lo tanto, a ver cuál es la importancia de la innovación docente para el estudiante. Porque podemos también ver cuál es la importancia para el profesor y para la profesora. No es, que es muy importante, ahora lo veremos, pero en primer lugar, para el estudiante. Lo acababa de decir en la anterior diapositiva, promueve una docencia conectada con los problemas reales. Hacer una innovación docente buena implica conectar a los estudiantes con herramientas que resuelvan problemas reales en su campo, aprendizaje de los problemas reales. En segundo lugar, pues, ¿cómo que no? Yo creo que estamos de acuerdo absolutamente todos en que queremos hacer una docencia interesante y motivadora, ¿no? Si nuestras clases son aburridas y son todo lecciones magistrales, pues debemos de dar un cambio
y hacer que sea interesante y motivadora. Y ustedes lo pueden ver en el momento en que le hacen preguntas desafiantes a los estudiantes de acontecimientos que nos importan a todo este campo, y enseguida empiezan a investigar y empiezan a buscar respuestas y los tienen a disposición para practicar metodologías activas y hacer recursos innovadores. En tercer lugar, la importancia es porque mejora el rendimiento. Si estamos haciendo innovación y no conseguimos que mejore el rendimiento, no lo estamos haciendo bien. O sea, tenemos que hacer innovación docente para que aprendan más, para que tengan mejor rendimiento, para que estén más motivados. Y en cuarto lugar, como digo, no nos puede faltar nunca el uso de las metodologías activas, aprendizaje orientado a proyectos. El Flipped Classroom, que es una metodología que conocerán, se puso de moda hace poquitos años y está utilizándose mucho, que es el aula invertida, ¿no? O sea, vamos a darle la vuelta al aula. Y oye, ¿qué pasaría si yo, en vez de explicarle, les doy unos materiales, les doy unos vídeos y unas preguntas desafiantes? El próximo día lo hablamos en clase. Les puedo garantizar, y yo lo estoy practicando en la clase de máster que estoy impartiendo en estos momentos, que es realmente interesante y que los aprendizajes que queremos que se produzcan, se producen, e incluso más, y además de mejor manera, con mayor profundidad, y etcétera. Así que metodologías activas, el aprendizaje por proyectos de investigación, los Flipped Classroom son dos muy buenos ejemplos que nos pueden servir de orientación. Y también en la siguiente podemos ver la importancia de la innovación docente para el estudiante. Podemos ver también que usa TIC, la inteligencia artificial. El mundo ha cambiado, sigue cambiando muy rápido, y tenemos que ponernos al día en las TIC, en la IA, en la cultura digital, porque nuestros estudiantes... a ver, aquí hay que hacer un comentario sociológico como dilema. Por una parte, van que vuelan y aprenden muchísimo el manejo del ámbito digital, la IA, las TIC, todo, pero por otro necesitan enseñanza, necesitan aprender a dominar, a seleccionar información, etcétera, ¿no? O sea, yo les doy la posibilidad de que algún trabajo que me hacen en clase utilicen Internet, y utilicen Internet. La IA se va incorporando poco a poco con algunos software que ya tienen incorporado IA. Y un día me dijo una alumna, hoy tengo aquí un vídeo que he conseguido de TikTok. Bueno, mucho me temo que hay otras plataformas mucho más interesantes, la misma YouTube, por ejemplo, y otras, para poder capturar informaciones que nos ayuden en el aprendizaje. Bueno, mejora la calidad de la docencia y el aprendizaje. Es muy importante que la innovación docente mejore la calidad de la docencia y el aprendizaje. En tercer lugar, atención con esto, y es que consigamos un aprendizaje más sostenido en el tiempo. Nuestro gran desafío es que los estudiantes nos pierden de vista a nosotros, a las aulas universitarias, a nuestros materiales, se van a trabajar, se van a ser ciudadanos y profesionales, y son capaces de desarrollar esos aprendizajes e incluso incorporar y aprender nuevos aprendizajes porque les dimos las herramientas. Ese aprendizaje sostenido es nuestro gran desafío, y eso es lo que tenemos que conseguir con la innovación. Y yo lo he podido comprobar también, como cuando haces una innovación docente y le ofreces nuevas actividades, nuevas tareas, nuevos recursos y nuevas formas, aparecen interrogantes y aprendizajes que no estaban previstos y que de otra forma no hubieran aparecido. Así que muy importante la innovación, las metodologías para conseguir el aprendizaje más sostenido.
Y también, en cuarto lugar, tenemos que hablar de la enseñanza para la diversidad. Los estudiantes aprenden de modo distinto. Con esto quiero abrir el abanico y no solamente pensar en alumnado con necesidades educativas especiales, aunque también, o con altas capacidades, sino que también tenemos alumnado multitarea, alumnado conectados, son visuales, le buscan sentido inmediato a lo que aprenden, que de alguna manera podíamos definir la forma de convivir y de vivir y de aprender de los estudiantes jóvenes de hoy. Pero desde luego la diversidad significa efectivamente intentar preocuparnos por la diversidad de estilos, la diversidad de preferencias, la diversidad de formas que mejoran el aprendizaje y invitarlos a que trabajen por ahí y que desarrollen por donde mejor pueden y saben y quieren. Evidentemente, cuando tenemos alumnos con necesidades especiales, pues lógicamente ahí tenemos que proporcionarles recursos accesibles, tenemos que ayudarle dándole más tiempo en un examen, por ejemplo, pero también tenemos que ayudarle con la comprensión de conceptos, si es que son alumnos que tienen dificultades de aprendizaje, etcétera. O sea que tenemos en la universidad un reto también importante de inclusión y de atención a la diversidad de todo el mundo. Por lo tanto, no sé si en esa frase queda bien recogido el abanico que tenemos que tener para no centrarnos solo y exclusivamente en alumnos con dificultades o con discapacidades, aunque también. En la siguiente diapositiva podemos ver algunos ejemplos de proyectos de innovación docente. Ya digo yo, me preocupaba que ahora mismo tenemos en la audiencia personas, profesorado de muchas áreas, Entonces, he procurado tener aquí algunos ejemplos recientes justamente de mi universidad, la Universidad de Granada. Se han hecho innovaciones y a la derecha he puesto en síntesis el aspecto que se está trabajando, que es lo que nos interesa, porque a la izquierda el proyecto se refería a la elaboración de vídeos de casos clínicos interactivos en dermatología. Por lo tanto, aquí ya estamos aprendiendo que una innovación interesantísima es la construcción de recursos didácticos. Vamos a grabar vídeos, vamos a grabar podcasts, vamos a construir recursos en PDF, en el formato que sea. Construir recursos didácticos sigue siendo un eje central para una idea a partir de la cual construir una innovación. Segundo, elaboración de materiales con modelos de lenguaje de gran tamaño en traducción. Bueno, pues también se refiere a construir recursos didácticos, pero como ven ya en otro ámbito especializado. Pero se trata de eso, de construir recursos didácticos, en este caso para modelos de lenguaje de gran tamaño. Algo que no estoy viendo mucho desarrollo y debería de sacársele mucho más partido es la realidad virtual y el 3D. Y porque hoy tenemos ya tecnología para poder hacer esto mucho mejor. En este caso, en arqueología, trabajan con la realidad virtual inmersiva y también con maquetas en 3D, tanto digitales como en físico, ¿no? Aplicaciones web, en este caso para historias clínicas de medicina. Creación de contenidos docentes digitales interdepartamentales. La interdisciplinaridad, también un poco perdida, un poco con dificultades para que se desarrolle. Una innovación docente buenísima es aquella que la hacen diferentes profesores de diferentes disciplinas, que le dan a un mismo grupo de alumnos. Esto sería genial. Así que ojalá pueda incrementarse mucho más este tipo de innovación. La gamificación, justamente hoy con mis estudiantes les decía, oye, ¿qué metodología, qué innovadora os gusta más? Y dice, gamificación. A la gente le gusta
plantearle juegos a los estudiantes. Bueno, es una más, es una más. Luego también tenemos lo que son construir píldoras educativas. Así que, en este caso, por ejemplo, para la promoción de la salud, construir píldoras educativas, metodologías activas, más la IA en enseñanza para acción tutorial. También hay aquí otro proyecto, otro ejemplo en este sentido, incorporando ya la IA con las metodologías activas. La siguiente diapositiva. Podemos ver algún otro ejemplo más, como es el caso del escape room, en enseñanza de idiomas, más gamificación, en la enseñanza del derecho constitucional. Lo que es el DUA, que nos llevaría un poco de tiempo trabajar aquí, pero que es necesario hacerlo. El diseño universal del aprendizaje es un modelo que se ha exportado desde Harvard para hacer posible darle a los estudiantes opciones. En eso que hemos dicho antes, de diferentes estilos, de diferentes necesidades, etcétera, pues no hacer una docencia única, unívoca, homogénea, sino ofrecer opciones. Opciones para elegir el proyecto que quieren hacer, opciones desde muchos tipos, desde muchos puntos de vista. Bueno, este es el último proyecto de innovación docente que he tenido el gusto de coordinar aquí en mi facultad. Yo estoy trabajando en la enseñanza de atención a la diversidad en infantil, dentro del grado de maestras y maestros para educación infantil, y planteamos pues, justamente la aplicación del DUA, del Diseño Universal de Aprendizaje, y el uso de las TIC en actividades lúdicas a partir de la creación de cuentos para la diversidad en educación infantil. Básicamente, pusimos a los estudiantes a elaborar cuentos infantiles que tuvieran un mensaje inclusivo. Y esto lo tenían que llevar a los colegios y explicarlo allí con los niños pequeños y con las niñas pequeñas. Bueno, ha sido una experiencia fantástica y ahí en esos 4 puntos pueden ver en lo que consistió esta innovación, que viene bien también para ver cómo una innovación no es solo una cosa, sino que tu idea es mejorar la formación en inclusión para las futuras maestras, pero para ello elaboramos píldoras formativas del profesorado y le enseñamos mediante vídeos cortos cómo se utiliza algunos software como Canva, como Genially, cómo elegir un tema para el cuento, cómo hacer los personajes, evidentemente a mano y con la IA. Esto que estamos viendo ahí es un ejemplo utilizando la IA. Construcción de cuentos inclusivos por el alumnado. El uso de varios formatos, como digo, en papel, en Canva, en Genially, en Storyboard, y la exposición, para mí, es lo más interesante, que es la exposición de los cuentos en las escuelas infantiles. De manera que si nosotros quitamos esa imagen de ese cuento infantil y ponemos un robot que están construyendo de ingeniería, pues de igual manera lo que hay a la izquierda pues se transforma un poco diciendo vamos a elaborar píldoras formativas al profesorado que imparte esta materia para que sepan cómo tienen que proceder en la elaboración de ese instrumento, de ese robot o de ese aparato. Después los pones a construirlo y les ayuda y les supervisas y tienes talleres y luego le das varios formatos o varias posibilidades y luego la exposición, etcétera, etcétera. O sea que podemos, mi intención era ponerlo como un ejemplo, un modelo que lo podemos extrapolar. Ahí vemos la extrapolación que estaba yo diciendo de estudiantes que trabajan en grupo en torno a determinados conceptos o aparatos del ámbito de la ingeniería, de la física, de muchos campos de las ciencias. Vemos lo que sería pues, una enseñanza universitaria
innovadora, con nuevas metodologías. Como también discutía con mis estudiantes esta tarde, también es necesaria la exposición, la lección magistral, nuestras exposiciones, pero como yo siempre tengo como principio, en menor cantidad y aumentar este tipo de actividades que estamos viendo en las imágenes, mucho mayor de descubrimiento, de investigación, de acción y expresión, porque ¿cómo aprendemos los seres humanos? Haciendo cosas. Es verdad que necesitamos cierta motivación, es verdad que necesitamos percibir bien y que nos enseñen y nos animen y nos comiencen, pero luego me tienen que dejar solo a que yo tenga errores, a que yo me vengan dudas, y así en ese conflicto cognitivo es como surge el aprendizaje. Así que la enseñanza innovadora es todo esto. Y siguiente. Bueno, no sé si queréis comentar esto que vemos aquí de las 16 jornadas. Esto será en diciembre. No sé si Carmen o José. Bueno, yo hasta aquí tengo tus hasta aquí me callo. Aquí me callo yo ya, ¿no? No sé si puso profesor más slides, yo hasta aquí tengo. Y las jornadas, como todos saben, el martes 2 y el miércoles 3 de diciembre van a ser las exposiciones. Los trabajos se van a recibir hasta el 30 de este mes, 30 de octubre. Así que todos los profes uno de los objetivos de este taller fue justamente animarles a que escriban, a que vayan de esa idea a la acción. Hay muchísimos profesores haciendo muchas innovaciones en sus aulas, pero no escriben el proyecto, entonces no les conocemos, no estamos viendo, ¿verdad?, sus acciones innovadoras, y esa es la idea, animarles a que escriban este proyecto y que entonces puedan participar en estas jornadas que va a ser en el mes de diciembre de este año. Bueno, pues si tienen de plazo hasta el día 30 de octubre, pues tienen que ponerse ya a escribir la idea en un proyecto que yo creo que José Miguel nos iba a contar un poco las partes del proyecto y cómo proceder, ¿no? Así es. Ahora no sé si ya terminó su exposición, profesor. Podemos pasar al de José Miguel, que él nos va a explicar el cómo ir de esa idea que estuvimos viendo, cómo realizar, qué tener en cuenta para poder escribir esa idea. Bueno, ahora es el cómo. ¿Cómo voy a escribir esa idea? Y eso es con el profesor licenciado José Miguel Palacios de la Facultad de Filosofía. Le agradecemos, doctor Miñán, no sé si quiere agregar algo más. Bueno, estaba viendo que, pero si acaso después de la intervención de José Miguel, porque sería bueno, o no sé si él va a hablar de las líneas o de las acciones a donde pueden encasillar su innovación docente, y luego también sería bueno hablar de los criterios para evaluar, que a uno le dan muchas pistas de cómo hacer un buen proyecto, ¿no? Pero sí, si acaso... En eso lo que hemos preparado con José Miguel es un poco, él va explicando, pero nosotros dos podemos ir interviniendo y haciendo otro comentario. Muy bien. Para que sea pertinente en cuanto a lo que él está diciendo, entonces recordar los ejemplos que vimos, recordar algún proyecto de innovación docente que encaja justo en esa línea o en ese criterio. Entonces, esa es la idea, hacer un poco ya de exposición conversatorio sería. Estupendo. Bueno, José Miguel, te damos la palabra. Si alguien quiere hacer alguna pregunta en el chat, lo puede hacer. Mientras José Miguel se pone. Sí, porque no se le ve a José Miguel, está por ahí. Se perdió. Se fue.
No sé, José Miguel, ¿nos escuchás? Bueno, pues si quieres, Carmen, mientras lo recuperamos, pues yo puedo continuar hablando de las acciones que, bueno, la fecha límite, viernes 31, vale, aquí está. Las acciones que la UNA, ¿no?, tiene actualmente son estas, ¿no? En primer lugar, la innovación en la enseñanza virtual, proyecto dirigido a utilizar recursos docentes innovadores en plataformas de enseñanza virtual, que desde la pandemia se hicieron muchas innovaciones en este sentido, pero sigue siendo un ámbito importante, la acción 1 de virtual, la enseñanza virtual. Siguiente. Yo creo que sí, porque ahora la IA se incorpora con las plataformas virtuales. Entonces, ahí va a ser un desafío más, es algo más que tenemos nosotros como docentes que manejar, además de las plataformas y de las metodologías, se agrega la IA. Y esto va a ir creciendo, o sea, cada vez va a ser más dinámico. Mientras pasamos, le esperamos a José Miguel, que es representante de Filosofía UNA ante la Comisión de Innovación Docente y colaborador en los cursos abiertos de la Escuela Internacional de Aula Kabila. Me dice que enseguida se va a conectar, está con un problema técnico y ya se conecta. Pasamos al siguiente. Yo estoy de vuelta. Ok. Estábamos ya preocupados, José Miguel. Sí, estuve con problemas de conexión porque estoy de mi teléfono, entonces por eso no. Ok, te damos la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos también por su presencia. Me toca un poquitito presentar lo que ya la autora estuvo mostrando. Quería mostrarles simplemente, a partir un poco desde nuestro sitio de internet, que es de Innova UNA. Ahí está. Justamente mostrarles que dentro de nuestra página tenemos los diferentes ejes de acción. Entonces, para mostrarles el primer eje de acción, que tiene que ver con innovación en la gestión académica, que le tocaría un poco a las autoridades administrativas, a los directivos, que pueden hacer algún tipo de acción. Este es un eje que apareció luego de la pandemia, y como ustedes pueden ver, tenemos como una especie de rúbrica, donde cada actividad, cada elemento tiene su puntaje, y que va sumándose obviamente en diferentes ejes. Tenemos el primer eje, que sería el grado de innovación, y luego tienen cada uno de los componentes de ese eje. Voy a presentar las actividades innovadoras, mencionando cómo todos participan, cuáles son las evidencias y qué nueva práctica, justamente teniendo en cuenta lo que él decía el doctor Antonio Miñán. La innovación tiene que ser algo nuevo, ¿verdad? Algo que es lo nuevo que se hace. El siguiente sería de la metodología que se utilizó. Aquí hablar un poco de cómo se estuvo aplicando, cuáles fueron las herramientas que se utilizaron, cómo se programó, cómo se facilitó eso. Cuál fue el equipo de trabajo, si se hizo dentro de una sola asignatura, entre varias asignaturas, y cuál fue el equipo que trabajó. Aquí también podemos mencionar si es que fue algo totalmente intrainstitución o quizá fue en alianza con otras instituciones. El tercer elemento vendría a ser la adecuación de los objetivos para la innovación. Aquí hablamos un poco de la consecución de los objetivos. Brevemente mencionaremos cómo hemos logrado esos objetivos que quisimos alcanzar en la innovación. El cuarto punto vendría a ser la claridad con que está descrito. Esto es muy importante en el momento de escribir. Recordar que lo que nosotros queremos es que personas que todavía no presentaron actividades similares o quizá quieran hacerlo, puedan entender. Entonces tenemos que tratar de ser, en este sentido, bastante empáticos para poder ser lo más claro, conciso posible, para que todos puedan entender de lo que estamos hablando. Entonces describimos ahí nuestra experiencia, y por supuesto el quinto elemento vendría a ser la originalidad y el mencionado también por el ponente anterior, ¿verdad?, el elemento de la interdisciplinariedad. Fíjense cómo cada uno de estos elementos tiene su propio puntaje
digamos, individual, que en este caso, en el eje de innovación académica, de gestión académica, arroja un total de 65 puntos. Vamos a ver una pequeña diferencia, pero todos los ejes se evalúan por porcentaje, entonces esa pequeña diferencia nuevamente se acomoda. Aquí vendríamos a mirar el eje número 2, que es el de extensión universitaria, y tiene exactamente los mismos componentes. Fíjense, solamente que va cambiando un poquitito de acuerdo al contenido. Entonces, en lo que sería grado de innovación, se habla justamente de la participación, cómo participaron los profesores, los estudiantes, qué grado de responsabilidad tuvieron en la experiencia. Se habla un poquitito de cómo se hizo la transferencia de tecnología o de conocimientos a la comunidad, cómo se relaciona lo que se hizo con el proyecto educativo, el PEA, qué trabajos se realizaron en la comunidad, porque sabemos que la extensión universitaria tiene un componente muy importante de trabajo en la comunidad y por supuesto por la interdisciplinaridad. Luego se repite un poquitito cuál fue la metodología de trabajo, cómo se estableció el programa. Aquí puede ser muy útil también la utilización de un cronograma para ir demostrando cómo se fueron aplicando cada una de las etapas, cómo se fueron desarrollando, qué servicios comunitarios se desarrollaron y por supuesto la tecnología que se utilizó. Si tuvo fases, mencionar las fases y cuál sería el sistema de comunicación que se estableció, ya sea internamente para comunicar a los miembros de la comunidad educativa la experiencia y a la comunidad. El uso de tecnologías innovadoras, nosotros realmente esperamos que este año haya un boom en experiencias en el uso de tecnologías impulsadas por inteligencia artificial. El componente 4 vendría a ser la adecuación de los objetivos para la innovación. Aquí es cerciorarnos de que los objetivos sean o estén relacionados con la innovación en lo social, sobre todo, y si los objetivos están respondiendo a la construcción colectiva de saberes, que es un poco el área de lo que es la extensión universitaria. También que los objetivos de nuestra actividad creen conciencia crítica y ayuden a construir el empoderamiento con miras a permitir mejores condiciones de vida. El penúltimo habla de la claridad de la presentación, esto en cuanto a la presentación en forma escrita y la presentación en forma oral, los trabajos presentados también de manera, los ganadores tienen que hacer presentación en video, y otra cosa muy importante es que todos los componentes sean coherentes entre sí y por supuesto la originalidad. Quisiera mostrar el último eje, que vendría a ser el eje número 1. Aquí podemos ver justamente el eje en las actividades docentes. Es lo mismo, acá tenemos los componentes por cada uno de los ejes. Ahí también grado de innovación, las actividades, las evidencias, en este caso, como estamos hablando de experiencia en aula, las evidencias que podemos compartir, qué nueva práctica resultó, ¿sí? Y por supuesto también la parte metodológica, lo mismo si es que si tuvimos fases de aplicación, esas fases, y por supuesto cómo se fue distribuyendo el trabajo a partir de la responsabilidad de los miembros del equipo. La adecuación, lo mismo de los objetivos para la innovación, deben ser coherentes, así como estuvo mencionando el doctor Miñán. Dentro de lo que vendría a ser la innovación educativa, los objetivos tienen que resolver necesidades iniciales. Es muy importante mencionar qué tipo de dificultad o qué tipo de venimos a resolver con esta aplicación. Y por supuesto que los objetivos estén en el área de acción del eje que vamos a presentar. Luego se repite el componente de claridad, de originalidad, de interdisciplinaridad. Mirando un poquitito, aquí nosotros hemos preparado, esto acá dejé en el primer chat de nuestra interacción, pero voy a volver a poner ahora una plantilla que ustedes puedan descargar, justamente quiero mostrar aquí. Esta plantilla es una plantilla que ya viene
preformateada, prefabricada. Acá ya veo que hay muchas personas que están dentro de la plantilla o que ya miraron. Igualmente, voy a volver a poner ahora en el chat para que ustedes puedan entrar a valorar. Es una plantilla que lo que busca es justamente, ahora pongo el link para que ustedes puedan mirar y mientras voy comentando. Esta es una plantilla pensada para facilitar el proceso de socialización, para que ustedes ya simplemente tengan que cargar el contenido, que les facilite en el momento de poder presentar su proyecto. Fíjense, tiene acá la carátula, tiene una pequeña tabla de contenido que se actualiza de acuerdo a cómo ustedes vayan cargando contenido en las siguientes partes del documento, y tiene esta primera parte vendría a ser lo que en un artículo científico sería el abstract o el resumen. Por eso es que parece que se repite, pero en realidad no se repite. Van a ver que esto que está acá vendría a ser como un resumen de todos los componentes del proyecto. ¿Por qué nosotros hicimos en este formato de artículo? Porque en algún punto, a mediano plazo, queremos pensar en que los mejores trabajos y aquellos trabajos en donde encontremos eco de personas interesadas en poder conformar un equipo de mentoría, podamos entre docentes y estudiantes poder pensar en publicaciones científicas. Entonces, por eso quisimos ir dándole como un cariz bastante parecido a lo que es la redacción de un artículo. Entonces, aquí ustedes tienen también los comentarios, ¿verdad? De cada uno de los comentarios les ayuda. Por ejemplo, en la introducción, que pueden poner en la introducción. O sea, que cada una de estas llamadas a ustedes les puede ayudar a, digamos, son ideas, ¿verdad? Para que ustedes puedan ir haciendo, por ejemplo, en la metodología, aquí, ¿verdad? Cómo pueden describir la metodología y así. Entonces, fíjense, acá el cuerpo del documento, aquí se vendría a escribir el resumen, que van a ser los mismos resúmenes, los mismos objetivos que ponen en el resumen. Aquí el objetivo general y el objetivo específico. Y a partir de acá, sí, una breve descripción del problema, lo mismo que ya veníamos adelantando, ¿verdad? Del problema que quisimos resolver, en qué contexto lo apliqué, si en el contexto de la extensión, en el contexto del aula o en el contexto del área administrativa. Una pequeña revisión de la literatura que le dé sustento y fundamento a nuestra intervención. No hace falta que esto sea un marco teórico. Le pedimos por lo menos 3 citas bibliográficas a las cuales podemos remitirnos para ver el modelo del enfoque o la información base para poder entender un poquitito mejor la experiencia que ustedes nos quieren transmitir. Una breve justificación del por qué se tuvo que aplicar esa experiencia y los beneficios que se pudieron obtener. Aquí en recursos también, todo esto que está marcadito tiene como una llamada de sugerencias. Por ejemplo, en recursos disponibles, aquí les dice añadir una breve mención sobre el uso de recursos, y tienen ya sean estos digitales, plataformas virtuales, ejemplos si usan Moodle o alguna otra aplicación, una pequeña descripción y desarrollo del trabajo, y ahí les dice entonces describir el trabajo en orden cronológico, adjuntar tablas, fotos, figuras, cualquier elemento que ayude a entender el trabajo realizado, y luego ya viene la sección de resultados. Entonces, en resultados, justamente es poner cómo esa tecnología que aplicamos, cómo esa innovación, actividad que aplicamos o que los estudiantes aplicaron pudo mitigar justamente este primer problema que pusimos acá como antecedente, ¿sí? Eso en resultados. Luego las conclusiones, donde vamos a poner rápidamente qué logros pudimos obtener, cómo podemos mejorar, si es que hacemos una segunda versión, o si el año que viene, cómo pensamos aumentar o mejorar esta experiencia. Eso es muy importante que pongamos acá. Por supuesto, acá, cuanto más incluyente sea nuestra evaluación y podamos darle voz a nuestros colegas que nos apoyaron, podamos darle voz también a los estudiantes que participaron dentro de la experiencia ideal. El logro de objetivos, el impacto del aprendizaje, una pequeña reflexión sobre el proceso, y aquí, en el último, donde están las recomendaciones, qué tipo de mejoras
a partir de esa experiencia que tenemos, nosotros creemos que va a ayudar a no solamente replicar esta experiencia, sino a mejorar mucho más todavía. Entonces, esto es, digamos, un modelo que estamos, inicialmente usamos en filosofía, pero es un modelo que quisimos extender a todas las unidades académicas para facilitar un poquitito el trabajo, ¿verdad? De la, ¿cómo no? Coloco el link, ahí está el link. Para facilitar el trabajo de la sistematización y que puedan centrarse en la calidad y no estén perdiendo tanto tiempo en el tema del formato. Un poco así nació esta plantilla, tratando de subsanar ese, sabemos que todos los profes tenemos poco tiempo, ¿verdad? Entonces, para poder ayudarles a facilitar ese proceso de presentación de sus trabajos. Entonces, en base a esta planilla, yo quedo atento a alguna pregunta. He visto que se puede descargar Sí, y es muy fácil y te puedes poner ya a escribir sobre ella y hacer tu propuesta. Aunque he visto que al final hay un mensaje hacia filosofía, ¿no? sí, exacto. Es lo que digo, porque este era un documento exclusivo de filosofía, pero que decidimos ampliar a, digamos, a los demás colegas. Entonces, por eso tienen adelante, ya cambiamos inclusive el logo y todo eso para poder usar el mismo formato, pero voy a actualizar eso y ya queda Sí, pero a mí me a parece una disposición de plantilla ustedes. excelente, excelente. Realmente se elimina mucha burocracia y va a las cosas concretas. Está muy bien. Yo creo que es un magnífico trabajo. Me preguntaban por aquí en el chat si es Sí. posible ver los trabajos que han sido ganadores en años anteriores. Yo no sé si a lo mejor los títulos o algo así están o pueden estar a disposición, porque lo pregunta Jazmín Barbosa y es realmente alguien que va a hacer un proyecto le ayuda mucho ver otros proyectos ganadores, ¿no? O al menos los títulos o qué línea tomaron o alguna cosa así, ¿no? Sí, este año tenemos el proyecto de mostrar justamente un proceso de sistematización de todos los proyectos que participaron, o sea, que fueron seleccionados. Entonces va a salir un libro de actas con todos los proyectos, pero eso va a ser un lanzamiento que es exclusivo. Entonces ahora mismo no podemos mostrar porque está en curso de publicación. Justamente la doctora Carmen es la coordinadora de ese equipo editorial, en donde vamos a hacer un lanzamiento para poder socializar ese conjunto de experiencias exitosas a nivel de todas las facultades de la UNA. Sí, nuevamente hablan de la plantilla que se comparta Sí, y creo que vuelvo a poner, está en el chat. está en el chat. Vuelvo a Sí, poner en el chat. está Sí. un poquito más arriba, ¿no? Sí. Ahora volví a poner otra vez, entonces está Sí, arriba y perfecto. está ahora, es la última comunicación que hay en el chat ahora mismo, es la plantilla para que ustedes puedan entrar y descargar directamente la plantilla. Sí, yo mientras hay alguna pregunta, alguna duda que quieran plantear, o bien por el chat o bien en directo, sí que me gustaría, escuchando a José Miguel, he visto que hay una serie os podía comentar cuatro claves para el éxito, que le he llamado yo de innovación docente. Una es el equipo. Ha hablado José Miguel del equipo de docentes. Aquí en Granada, por ejemplo, se admite que haya estudiantes en el equipo, que haya algún técnico. Esto sí que vas a hacer algo más técnico, pues puede haber profesorado, puede haber estudiantes, puede haber algún personal técnico. Claro, sobre todo profesorado, ¿no? Y digo profesorado en plural porque realmente interesa que la innovación sea fruto de un equipo de personas que además es necesario. Y era la segunda cosa que iba a decir yo, que cuando plantea los objetivos debe de también plantear qué resultados, qué productos son los que quieres conseguir. Y eso puede dar pie a hacer publicaciones. Publicaciones, como ha dicho José Miguel, algún artículo o algún libro pequeño o alguna guía. Entonces necesitamos el equipo para hacer el proyecto y también para distribuirnos tareas, ¿no?
En tercer lugar, que está siendo muy común el hacer recursos, vídeos. Podemos ver muchas innovaciones docentes que tienen alojado en YouTube vídeos muy buenos con explicaciones de muchos tipos, más cortas, más largas, más científicas, más tradicionales desde el punto de vista matemático o más de juego, etcétera, ¿no? O sea, el grabar vídeos, el hacer podcasts, el hacer recursos didácticos está siendo muy, muy utilizado, muy interesante. Y también, bueno, me acordé que luego hay que grabar vídeos para exponer el resultado y ojalá también se le ponga un poco de atención para que esos vídeos tengan calidad, se escuchen bien, tengan una buena... Creo que es necesario hacer una formación para grabar vídeos cortos sobre los resultados del trabajo. Bueno, era más o menos... creo que José Miguel Palacios levantó la mano. Sí, doctor, simplemente de acuerdo a lo que estaba diciendo. Primero, responderle a los compañeros que están preguntando. El link de asistencia estamos usando un traqueador automático de conexiones, así que no se preocupen de eso. Y en relación a lo que vos estuviste comentando, doctor, tenemos herramientas, por ejemplo, NoteLM, que es de Google, que nos ayuda a poder obtener, por ejemplo, a partir de nuestras guías de trabajo, a partir de nuestros resúmenes, podemos tener podcasts muy lindos. O sea, que si nosotros hacemos un lindo prompt y le explicamos cuáles son los temas que yo quiero centralizar, en cuáles quiero enfocar de un texto muy largo, inclusive puedo personalizar eso para mi grupo de estudiantes y puedo bajar eso como un MP3. Entonces, simplemente para dar un ejemplo de lo que vos estabas Sí. mencionando hoy en día, y eso es gratuito, es un recurso gratuito de Google. Ajá. Sí, yo también quiero agregar algo. Estoy tratando de copiar ahora un link. A ver si puedo copiar acá en el chat. No me anda, José Miguel. Te voy a pasar a vos para que puedas subir. Es el link. Sí, como José Miguel les dijo que estamos preparando el libro de actas, vamos a lanzar próximamente el libro de actas de las jornadas de innovación docente del 2023. Estamos con 2 añitos atrasados, pero ya este año, 2025, queremos pasarles el formato para que ustedes rellenen en la ficha de resumen de cada proyecto, que es cómo se va a publicar en las actas. Y eso es lo que queremos compartir con ustedes. Y estoy tratando de hacerlo en un ratito. A ver, porque estoy entre la compu y el teléfono. Para que ya vayan preparando cuando hacen sus proyectos, ya también rellenen esta ficha a fin de que después pueda ser publicado en los próximos libros de actas. Y es importante que lo rellenen bien porque entonces el trabajo de edición ya está confirmado con ustedes, digamos. O sea, son ustedes los que llenaron bien los nombres, etcétera, porque puede haber error cuando nosotros editamos los trabajos. Tenemos una consulta, doctora, ahí en pantalla, sí. María Fátima. Sí, buenas tardes, profe. ¿Qué tal? Estaba escuchando toda la exposición y hay solamente una cosita que quería preguntar, si podrían extender un poquito la explicación sobre ese punto. Una vez desarrollado el proyecto, porque ya son proyectos que ya hemos desarrollado ya en clase y que ahora vamos a escribir sobre eso, solamente un punto me queda una duda. ¿Cómo se espera que yo presente la evaluación de los resultados? El profesor Antonio había mencionado que los resultados se deberían ver en las calificaciones finales. Pero yo en mi caso había aplicado un proyecto en el que el objetivo era el desarrollo de competencias profesionales. Y mi matriz de evaluación de las competencias adquiridas se basaba solamente en el proyecto final entregado
al finalizar ese proyecto. Y esa es mi pregunta, ¿verdad? Si también esa evaluación se considera válida, ese punto es mi consulta. Sí, totalmente válida. Yo quisiera aprovechar para decir que la evaluación, hay dos formas, una cuantitativa y otra cualitativa, ¿eh? Y las dos tienen igual poder, vamos a decirlo así, ¿no? La cuantitativa lo que pasa es que la cuantitativa es como muy evidente, ¿no? Es decir, estas son las notas, las calificaciones que me sacaban los alumnos antes, hemos hecho el proyecto y ahora, mira, han mejorado, ¿no? Y muchos proyectos utilizan eso, además de otras técnicas o de otras formas más cualitativas, más diciendo, bueno, pues como te decía, gracias al proyecto hemos visto que se han desarrollado estas competencias de esta manera, de esta manera, de esta manera, poniendo y narrando exactamente a qué nos referimos. Y evidentemente uno tiene que argumentar que antes no se producían y no se hubieran producido de no haberle dado la oportunidad de hacerlo de esa manera. De manera que totalmente. Lo que pasa es que por pura lógica también, si es posible, a lo mejor puedes obtener las calificaciones de los alumnos del año pasado y compararlas con después de tu proyecto. Pero bueno, yo creo, desde mi punto de vista, tampoco pasa nada porque sea más cualitativo y expliques las competencias que se han desarrollado y cómo se han desarrollado de la manera más minuciosa o más cualitativa o más etnográfica, si queremos decirle. Así que desde mi punto de vista, sí, claro que sí, tienes que evaluarlo. La satisfacción de los estudiantes también, el grado de satisfacción. Construye rápidamente un formulario Google y pásaselo a los estudiantes para que te digan qué tal el proyecto, el grado de satisfacción, en qué mejorarían, qué les ha gustado más, cosas de ese tipo, también te ayuda. O sea que siempre disponer de varias herramientas, ¿no? Para justificarlo. Creo que es interesante, o incluso pedirle opinión, bueno, a otro profesor externo, pero bueno, esto ya a lo mejor complica un poco, ¿no? Pero sí, algo así sería mi respuesta. Profe, en este caso yo utilicé dos instrumentos para recolectar el resultado, que sería mi rúbrica, y también hice esa encuesta de satisfacción. Entonces tengo esos dos resultados, entonces con eso yo cerraría los resultados de mi proyecto. Sí, perfecto. Sí, la satisfacción y la rúbrica, muy bien, muy bien. Pero luego está también la evaluación de tu proyecto, o sea, alguna autorreflexión de qué puntos mejoraríais, de qué puntos han sido excelentes, de qué, digamos, siempre está lo que es la evaluación del estudiante y la evaluación del proyecto. Nos hemos equivocado en unas fechas, bueno, o lo hemos hecho muy bien en el cronograma. Añade también una reflexión de evaluación del proyecto desde el punto de vista de autorreflexión, ¿no? Pero lo que me has dicho de rúbrica y satisfacción creo que es excelente, está bien hecho. Muchas gracias, profe. Voy a trabajar para presentar mi proyecto. Muchísimas gracias. Excelente. Excelente. Qué bueno. Anímense a presentar. Bueno, ahí José Miguel está mostrando la ficha de lo que sería cómo rellenar para la publicación de las futuras actas. Entonces ustedes ya tienen la cantidad de palabras porque queremos que entre solo en una página. No sé si puedes ir subiendo, José Miguel. Profe Carmen, sería interesante para no confundir los instrumentos, que la plantilla es para presentar el proyecto y una vez que se selecciona, ahí entonces vamos a usar este, ¿verdad? Exacto. Los trabajos seleccionados serán publicados. Y justamente para que la gente pueda ver ahí abajo donde dice enlace, una vez publicadas las actas, para lo cual cada uno de ustedes tiene que firmar un documento en que está de acuerdo en que se publique. Ahí donde dice enlace, va a figurar el enlace digital al repositorio donde figura el proyecto completo. Entonces ahí respondemos próximamente, entonces ya todos van a poder ver otros proyectos similares
que han sido seleccionados desde las jornadas del 2023 en adelante. Si podemos publicar de años anteriores, lo vamos a ir haciendo también, pero empezamos desde el 2023 a publicar el libro de actas. Bueno, entonces, no sé, yo quiero agregar algo más, porque ya creo que todos han dicho cosas muy interesantes. Solamente quiero agregar que a mí como docente, cuando me presenté 2 veces a las jornadas de innovación, me ayudó mucho con el equipo de trabajo tener la guía de evaluación en la mano. Y a medida que vas escribiendo tu proyecto, vas viendo ya como los indicadores de evaluación. Entonces, tratar de cubrir todo y de esa manera tu proyecto sí o sí va a ser seleccionado, porque va a ir cumpliendo todos esos indicadores, esos criterios de evaluación. Sí, profesora Gloria. Sí, buenas tardes, profe Carmen, buenas tardes para todos. Profe, una consultita, no sé si me perdí esa partecita porque iba y venía mi señal. Los proyectos que ya veníamos trabajando en el aula a partir del 2023, entonces podríamos presentar, profe, siguiendo Sí. todos los lineamientos. ¿Querés presentar proyectos anteriores, a años anteriores? En caso de que tengamos, por ejemplo, proyectos Claro que que hemos trabajado en aula en años anteriores. ¿Se podría igual o debe ser de este año? En años anteriores, pero ya se presentó el proyecto anteriormente. En realidad trabajamos en aula. En mi caso particular, el año pasado yo hice un trabajo interdisciplinario en donde trabajé con las 5 asignaturas del semestre, por ejemplo. Este año también lo volví a hacer. No sé si eso se podría o no. sí. Sí, Yo claro. yo creo que podés, además va a ser muy interesante que compares los rendimientos académicos, como dijo el doctor Miñán. Si eso podés agregar, va a estar muy bueno. Bueno, gracias por la aclaración, profe. Viviana Costa, la Viviana. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Sí, muy buenas tardes. Profe Carmen, profe Antonio, un placer saludarles desde lo que corresponde a la Facultad de Ciencias Económicas. Están varios de mis profesores, están asistiendo también al taller, están muy interesados en presentar sus trabajos. Les animo a todos mis profesores, por supuesto, principalmente a todo lo que corresponde a cualquier pequeña variación que tengan en sus clases, para nosotros ya es una innovación. De repente que hayan puesto una pregunta que haya sido un detonante a principio de las clases y que le haya impulsado a los estudiantes a responder y a dinamizar la clase, es una innovación. Totalmente de acuerdo con el profesor Antonio, que que siempre y cuando sea conforme a los objetivos de nuestras asignaturas y a lo que realmente queremos para el perfil de nuestros egresados, por supuesto que es valedero. Si fue del 2022, del 2023, del 2024, si es de este año del primer semestre, no creo de ahora. ¿Por qué? Porque este segundo semestre está terminando para nosotros y no creo que hayan tenido ninguna evaluación al respecto de cómo están los estudiantes. Pero sí, si tuvieron alguna modificación el año pasado, el año antepasado, y no presentaron sus proyectos en una Innova, en cualquiera de las presentaciones que hacemos anualmente, entonces, por supuesto, bienvenido sea. Para la Facultad de Economía principalmente va a ser un verdadero honor recibir todas las propuestas de nuestros profesores, porque tenemos, bueno, somos 1,200 profesores y sé perfectamente que mis profesores son re innovadores, pero de repente tienen un poquitito de temor de presentar
su proyecto, de darle un poquitito de tiempito a ese escribamos lo que hago en clase y presento para ser ejemplo, principalmente para ser ejemplo. ¿Por qué? Porque, bueno, todos somos profesores y sabemos que de repente, bueno, nuestros estudiantes, hay algunos que nos siguen, otros que tienen el ánimo, otros que de repente son menos impulsivos, vamos a decirles, en ese aspecto. Y bueno, tratamos en lo posible de sacarles adelante, de darles un poco de ánimo, de despertarles en nuestras clases. Y eso es lo que de repente yo sé de profesores que hacen danza inclusive en sus clases, hacen karaoke en inglés, hacen de repente una infinidad de actividades, hacen juegos de roles, hacen actividades basadas en proyectos, estudio de casos, ni qué decir, todo lo que corresponde a derecho, todo lo que corresponde a ética, todo lo que es debate en las aulas. Hay muchísimas actividades que se hacen y eso es plasmarlas en las... Ahora que el profe estuvo compartiendo una proforma de cómo presentar, eso les ayudaría muchísimo a los profesores para plasmar lo que realmente están haciendo semestralmente, anualmente también. Entonces, insto a todos mis profesores a que presenten. Y mucha fuerza y muchísimas gracias, profe Carmen, muchas gracias, profe Antonio, por esta oportunidad que nos están dando. Muchas gracias, Viviana, y sobre todo les quiero felicitar a la Facultad de Ciencias Económicas porque se han inscrito 55 docentes de los 175 que tenemos inscritos. Así que se ve, Viviana, que sos una gran motivadora y también impulsora de lo que es la innovación docente en la facultad. Y tratamos, profe, hace mucho tiempo que estamos trabajando y con las direcciones académicas, entonces tratamos en lo posible de sacar adelante anualmente este proyecto que para todos es muy importante. Así es. Y esa plantilla que compartió José Miguel, yo creo que se puede comenzar a escribir desde el primer día de clase, cuando ya tienen la planificación de lo que van a hacer, de la innovación que van a hacer, pues también ya van escribiendo cada día un poquitito y para cuando termina el semestre ya van a tener listo el proyecto de innovación. Incluso nos pueden pedir al comité de innovación docente del rectorado que se les puede hacer, digamos, talleres personalizados para ayudarles a redactar. Así que estamos a disposición. Sería espectacular también. Sí, tomo la palabra. Estupendo. Bueno, yo quiero agregar algo más, a ver si me dan 5 minutitos nomás. Yo quería hablar solamente de algunos... Otra mano. Ah, ok. Mónica, Marlene. Mónica, ¿querés decir algo? Sí, buenas tardes, muchas gracias. Yo soy de FACEN 1. Realmente siempre hago proyectos en clase más relacionados a la aplicación profesional, ¿verdad? Entonces, pero nunca escribí eso, vamos a decir, siempre es así en aula y ellos presentan sus trabajos y a veces eso, o sea, que siempre tienen una nota, ¿verdad? En varios casos, por ejemplo, cómo evaluar, por ejemplo, la habilitación de una cantera para explotación, cosas así. Es también uno de los proyectos que ahora estoy teniendo con mis alumnos, pero nunca escribí. Yo pregunto qué tipo de proyecto sería eso, ¿verdad? Y si puedo presentar. Claro que puedes presentar. Todo lo que sea un cambio en la enseñanza, puedes presentarlo, Mónica. Doctor Viñán, ¿quiere agregar algo?
No, realmente también me quedé pensando en anteriormente que había una persona interesada en leer o ver otro proyecto de innovación y estaba pensando que hoy día tú en Google no necesitas ni la IA, pues, sino solamente en Google puedes decir innovación docente en tal ámbito y hay muchos libros de actas, de congresos, de muchas universidades y tienes una orientación excelente para que te ayude a encauzar tu innovación. Sí, y también yo estoy sacando un boletín de innovación docente y buenas prácticas de la ingeniería todos los meses. Está en nuestra página de FIUNA, ustedes ponen boletín de innovación docente, pongan ahora mismo si quieren googlear y van a ver, desde el año 2020 estamos publicando proyectos de innovación docente y de investigación incluso. Así que pueden ahí también ver ejemplos. Y nosotros de FIUNA, con muchísimo gusto, vamos a compartir los proyectos que quieran, los que nosotros hemos publicado desde FIUNA. Acá tengo un ejemplo de la profesora Andrea Insfran, que ella es desde la carrera de Ingeniería Industrial, y su idea fue tan genial que ahora ya lo está llevando a Chile. Se está exportando esta metodología. Y a ella se le ocurrió, su asignatura es análisis, medición y mejora de procesos, y tenía bajo rendimiento. Entonces ella dijo, ¿cómo puedo hacer que mejore el rendimiento de mis estudiantes? Y como su asignatura siempre se desarrolla en el segundo semestre, que coincide un poco con Halloween, ella decidió unir la idea del análisis, la medición y la mejora de procesos con todo lo que es el Halloween. Y no saben, pusimos gamificación también en las actividades de clase, learning by doing, varias metodologías unimos y fue un éxito. Los alumnos no se olvidan de lo que hacen. Eso es un método que siempre va a perdurar. Y nosotros en la facultad tenemos la metodología Learning by Doing, siempre está como transversal, todo se aprende haciendo. Y bueno, ahí están los resultados, así que si alguien quiere, yo tengo el proyecto, les puedo compartir. A ver si puedo pasar. También les quería comentar un proyecto que hicimos muchos de acá de los presentes seguro están escuchando, que fueron las profes de la Facultad de Ciencias Químicas. En el año 2018, fíjense hace cuántos años, iniciamos con metodologías activas. Y hoy más que nunca con la inteligencia artificial es necesario incursionar en ser expertos en metodologías activas. Ya en el 2018 pusimos gamificación, pusimos just-in-time teaching, por ejemplo, peer instruction, diferentes metodologías activas, el aula invertida, por supuesto, y los resultados fueron fabulosos, tanto que cuando llegó la pandemia, ya las profes estaban todas preparadas. O sea, a la Facultad de Química no le costó tanto ese cambio a lo virtual porque ya venían con 2 años de prácticas y de estar combinando, digamos, la tecnología virtual con las clases presenciales. Entonces, ese paso que tuvimos que hacer durante la pandemia no les fue tan difícil a las profes. Y creo que está Denise por ahí, no sé si estás todavía, Denise, si quieres hablar y contar la experiencia. Ella también estuvo en eso y si estás por ahí, Denise Guillén, te doy la palabra para que comentes cómo fue esa experiencia. Pero lo que sí se ve... Muchas gracias, profe. Okay, ahí puedes decir el efecto que tienen las metodologías activas. Vale, muchas gracias, un gusto estar compartiendo con ustedes la sala hoy. Doctor Miñán, doctora Carmen, José Miguel. En realidad, así como estuvo indicando la doctora Carmen, fue una experiencia bastante enriquecedora.
De hecho, venimos un grupo de colegas de la Facultad de Ciencias Químicas ya cursando la maestría en innovación didáctica para ciencia y tecnología, y eso fue más o menos el puntapié inicial, ¿verdad? Y a partir de allí seguimos avanzando en esto. Así es como dice la doctora Carmen, en el 2017 tuvimos un curso de actualización, en el 18 también, y normalmente se suelen presentar bastante trabajos desde ciencias químicas. Y eso hace que uno vaya permanentemente buscando actualizarse, buscar estar a la vanguardia y principalmente para ser lo que nuestros estudiantes necesitan. Nos necesitan activos, nos necesitan actualizados, de manera que podamos colaborar nosotros con la construcción de su aprendizaje. Así es, muchas gracias a esta profe innovadora de siempre, Denise, siempre inquieta, siempre buscando nuevas metodologías. Gracias, Denise. Y finalmente, quería nomás hacerles algunas menciones de que ustedes pueden buscar en internet qué están haciendo en otros países. Por ejemplo, la Universidad de Valencia ha creado UDIMA, el Observatorio de Inteligencia, la Universidad Politécnica de Valencia tiene un campus virtual y herramientas de realidad aumentada, donde ellos están aplicando ya muchas herramientas virtuales, inteligencia artificial, etcétera, ¿verdad? Y de todos estos proyectos de innovación que ustedes pueden ir viendo, yo quiero, para cortar nomás ya ir terminando, cuando vamos a hacer una innovación tenemos que pensar, sobre todo con la IA ahora, que por un lado tenemos que ser expertos en la ética de la IA, hay que leer, hay que estudiar sobre lo que implica el uso de la IA, porque la tentación es grande y a veces todos queremos acortar el camino, ¿verdad? Y definir claramente qué herramientas de IA yo como docente voy a utilizar con mis estudiantes, ¿verdad? Diseñar las actividades ya esperando los resultados, es decir, yo voy a hacer esta actividad con mis estudiantes, pero ¿para qué? Para este resultado. ¿Qué resultado espero? Quiero hacer más metacognición, quiero fijar aprendizajes, quiero hacer síntesis, quiero hacer investigación. Depende de lo que sea el objetivo, ¿verdad? Otro es incluir una evaluación sistemática, no solamente esperar a hacer el examen final o los trabajos, sino en el aula mismo, ahora con tantas herramientas que tenemos, con este teléfono que en 2 minutos nos hace, hacer cuestionarios, hacerle preguntas a los estudiantes, ir un poco pulsando cómo se sienten, cómo es hacer un seguimiento de su aprendizaje lo más cercano posible, diría yo, ¿verdad? Y ahora también tenemos el uso de los bots, que son esos chats, digamos, que ya nos puede ayudar muchísimo a nosotros una vez que aprendamos a construirlos. En toda materia tiene sus preguntas frecuentes. Entonces esos chatbots ya nos pueden liberarnos, digamos, de ese trabajo de las preguntas frecuentes y podemos evaluar cuáles son las cosas útiles en qué nos pueden ayudar los bots para que nosotros podamos poner nuestro énfasis, nuestro tiempo, nuestra energía en otras actividades, preparar otras actividades para los estudiantes que les sean de útil para sus aprendizajes, ¿verdad? Y sobre todo en cada facultad tratar de realizar actividades de innovación docente. Yo sé que cuesta mucho, pero una vez que se hace, como esto que acabamos de hacer, este taller de hoy, que realmente fue así de prácticamente a última hora estuvimos haciendo porque varios docentes me decían, pero necesitamos esto, y me hacían entonces le digo, tenemos que hacer un taller. Aunque no tengamos el tiempo, vamos a sacar el tiempo para hacer este taller. Y bueno, estoy viendo que les gusta, así que estoy contenta de que todo haya salido bien. Y algo más. Busquen en internet. ¿Y cuáles son las tendencias? ¿Cómo va la innovación docente? ¿Hacia dónde está caminando en el mundo, verdad? Asanka es una plataforma offline que lo que busca es romper esa brecha digital que por supuesto todavía existe. Ustedes pueden
Yo les puedo pasar incluso a los que se han registrado en nuestro formulario, al tener sus emails, les mandamos esta presentación para que ustedes puedan tener estos datos. La gamificación es una técnica que sigue, aunque haya inteligencia artificial, aunque esté todo, sigue la gamificación porque es creatividad y hoy más que nunca tenemos que desarrollar la creatividad de nuestros alumnos. La inteligencia artificial cada vez ayuda más a la personalización del aprendizaje y a ese seguimiento sobre todo del aprendizaje, ¿verdad? Nosotros tenemos que enfatizarnos más en el ser humano y dejar que la máquina haga esas cosas que a nosotros nos libera de tiempo para poder poner más en lo humano, más en esa tutoría acompañada. Yo creo que ahora hacer una tutoría al docente va a ser mucho más fácil, porque mucho de lo teórico o quizás las cosas repetitivas ya le podemos entregar a la máquina, ¿no? Y nosotros ocuparnos de lo que es realmente importante. Las metodologías activas, ¿se acuerdan que les hablaba del 2018? Ya empezamos, hasta hoy siguen vigentes. El doctor Miñán también habló de eso claramente, cómo la clase invertida sigue vigente, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje en servicios sobre todo. Son metodologías que siguen vigentes, que siguen siendo de innovación, ¿verdad? Bueno, último, ya no estamos pasando demasiado de tiempo, siempre seguir con la evaluación, una evaluación efectiva, sobre todo tratar hoy leamos más sobre cómo enseñar por competencias, aunque nuestro currículum todavía sigue por objetivo, comencemos ya a formarnos como docentes en la medición de competencias, evaluemos así, enseñemos así con ese enfoque de competencias. Y bueno, y nada más, decirle muchísimas gracias por haber reaccionado a este llamado tan a última hora, digamos, o con corto tiempo de llamado. Y bueno, que sigamos haciendo estos encuentros de motivación y de impulso a la innovación docente. Y sobre todo agradecerte, doctor Miñán, infinitamente, porque siempre estás acompañándonos con una generosidad inmensa, con todos tus conocimientos y siempre veo que el doctor Miñán siempre es un innovador innato, siempre está creciendo y creciendo. Así que es un ejemplo para todos nosotros. Muchas gracias, ha sido un placer compartir con vosotros, con José Miguel y contigo, Carmen, y realmente ver a tantos buenos amigos, yo diría. Un gusto saludar a Denise, a Carlos, Maura estaba por ahí, y bueno, y a todo el mundo. El entusiasmo de Ana no nos puede faltar, ¿eh? Ha sido fantástico. Y bueno, creo que debemos de despedirnos también en nombre de José Miguel. Carlos alzó la mano, no sé, una última palabra, Carlos Vera, ¿estás por ahí? No, estaba agradeciéndole nomás al profe por la clase de hoy. Y a usted también, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, entonces damos por terminado y vamos a compartirles el link de la grabación. Nosotros siempre alzamos todo en Fiuna Virtual. Pongan en YouTube Fiuna Virtual. Pueden entrar en la página de Fiuna, pongan Fiuna Innovación Académica y van a encontrar nuestra página con todos los boletines que hemos publicado. Así que muchas gracias y esperamos recibir muchos proyectos de innovación docente. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Adiós.